Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos los que ya nos están acompañando. Hoy es viernes, temperaturas altas por acá, por Uruguay, pero bueno, estamos bien. Debo darle las gracias por ya estarse conectando temprano. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a hablar de cosas que están pasando por Uruguay. Acuérdense que en este canal tocamos todo lo que tenga que ver con el comunismo, el socialismo y aquellos que se disfrazan y tratan de insertarlo en nuestra América. Y por eso tenemos que estar dando la voz de alerta. Tenemos que estar también con las ideas libertarias para poder lograr de que este buen país no caiga en la sombra de lo que se llama socialismo, comunismo. Hoy, como les dije, tengo un invitado especial, el doctor Ignacio Zuparo, que nos viene a hablar de algo de dos cosas que están sucediendo por acá, y él es un entendido, ha hecho buenos artículos y realmente es un lujo poderlo tener por acá. No doy más preámbulo y lo invito acá al set. Hola Nacho, Buenas buenas tardes. tardes. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Nacho, bien, bien, bien. Y con tu Bueno, presencia mejor. Nacho, voy a explicarle a la gente que vamos a empezar hablando de Yasaki, ¿no? La empresa japonesa que levantó el vuelo de acá de Uruguay. Y entonces yo vi el artículo que tú hiciste, lo leí y me pareció de lo mejor que se ha escrito, porque realmente hay mucha gente tratando de justificar lo injustificable. Y entonces, para el que no sea uruguayo, o para el que no leyó tu artículo, que yo lo compartí en mi Facebook, que sepa de qué vamos. Voy a dar una introducción. La empresa Yasaki es una empresa japonesa que llevaba desde el 2007, ¿no? Estaba por acá, por Uruguay, y bueno, todo iba muy bien. Todo iba muy bien hasta el momento que ocurrió esto. Voy a poner una introducción y después Nacho habla y así podemos entonces poner a las personas en contexto. Vamos a hacerlo así y después le dejamos a Nacho la oportunidad que nos explique todo. Los trabajadores realizaron una asamblea en las plantas de Las Piedras y de Colonia. Desde el sindicato destacaron que tendrán una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo y la empresa. Punto uno, vamos a seguir reivindicando la reapertura. Y cada día que pasa tenemos más documentos y más detalles que indican que podríamos tener esa posibilidad. Para nuestro entender, está claro que el ministro de Industria, la ministra de Industria, el ministro de Trabajo y algunos otros actores ya dan por finiquitado eso. Nosotros tenemos la obligación de pelear hasta el último instante por la reapertura. En Yasaki, que se dedica a la producción de suministros para automóviles, trabajan 1.200 empleados entre las plantas de Colonia y Las Piedras. Tras la asamblea, algunos trabajadores manifestaron su sorpresa por el cierre definitivo. Hace más de 14 años que estoy en la empresa y mi situación, bueno, es como todos los compañeros, digo, hablo y lloro, porque estamos mal, estamos re mal. Yo me presenté el jueves, que estábamos haciendo hora extra, había buena producción, iba a entrar gente, y me presenté y los portones estaban cerrados, no nos dejaron entrar. Por un estado de WhatsApp, a las 2 de la mañana anunciaron, son 1.200 personas que nos quedamos sin trabajo de un momento a otro. El próximo lunes llegarán a Uruguay los representantes regionales de la multinacional. Las autoridades de Yasaki pidieron que las plantas sean desalojadas. Vamos a darle la entrada entonces a nuestro amigo Zuparo. Entonces, Nacho, es todo tuyo. Bueno, Marcelo, sí, yo creo que en el caso de Yasaki, que tú bien hiciste la introducción, se conjuga un poco lo que decía el liberal Jesús Huerta de Soto, ¿no? Que de alguna manera el desempleo es la consecuencia de la intervención estatal y el sindicato en el mercado laboral, ¿verdad? Y acá se conjugaron las dos cosas, porque cuando tú lees el comunicado de la empresa, dice que es los altos costos del Estado, intervención del Estado, y los constantes y frecuentes paros, es decir, el sindicato. Entonces, lo que llama la atención acá es que nosotros, al igual que hacemos el análisis del Estado, cuando nosotros comentamos que parece que es una religión el Estado, ¿no? Que estamos todos adoctrinados con una mente socialista, que sin el Estado no podemos vivir, yo hago un paralelismo con el sindicalismo también. Hay una hegemonía cultural en la opinión pública de que los sindicatos son bondadosos, que son sacrosantos, que sus representantes son una especie de, no sé, semidioses que han nacido para esa tarea y que todo lo que dicen parece que tiene un velo de verdad, que hacen el bien. Y yo creo que eso, al igual como yo siempre refuto
los engaños, los mitos, las falacias del socialismo, el sindicalismo es una de esas falacias. ¿Por qué? Porque se vende como bondadoso, se vende como el protector de los trabajadores, que cuida sus intereses, pero a poco que uno estudia la literatura de los grandes liberales y los hechos, por ejemplo el de Yasaki, ahora reciente, te das cuenta que de alguna manera el sindicalismo es la principal fuerza antilaboral y antisocial de una sociedad. Pero para eso hay que profundizar en las cosas y no hay que quedarse en lo bondadoso que nos aparentan y la propaganda que ellos mismos se quieren hacer, ¿verdad? Y son muchos los argumentos que sería muy extenso para hablarlo acá, pero la realidad es que en este caso de Yasaki como causa cierta curiosidad, cierta gracioso que, por ejemplo, yo escuché no sé si fue el ministro que decía ¿cómo es? El sindicato tiró mucho de la piola, ¿verdad? Decía algo así, y la piola se rompió. Pero el Estado es parte del problema. ¿Cómo puede permitir la violencia sindical de esa manera? ¿Cómo puede permitir el abuso de poder? Porque eso es un exceso del poder. ¿Por qué? Porque es transformar la libertad de asociación en la libertad de extorsión. Es transformar la huelga en una herramienta extorsionadora. Y eso, evidentemente, ¿qué es lo que va a generar? Conflicto, caos, incertidumbre, desempleo. Y es lo que terminó sucediendo acá en el caso de Yasaki. Porque yo tuve la oportunidad, Marzán, de hablar con algunos trabajadores que a raíz de mi artículo se comunicaron conmigo y efectivamente he corroborado lo que dicen por ahí, que los paros eran constantes, que eran por cuestiones bastante banales, que hablaban de que la comida, un partido de Uruguay, o que venían a hablar, hacían una asamblea y paraban mediodía para hablar de la Revolución Cubana, de Maduro, etc. ¿Y cuánto pierde una empresa? O sea, una empresa de este porte, porque un trabajador le falte un día, pierde mucho dinero. Imagínense si le hacen asambleas a cada rato, paros, en donde se para la producción. Pierden millones de plata por día. Entonces, claro, es multicausal, son muchos los responsables, pero el sindicato indudablemente es uno de ellos, indudablemente, porque la técnica esta de la huelga, que debería ser en todo caso siempre el último recurso, en el caso de Yasaki y en otros ejemplos también, se utiliza como el primer recurso. Entonces, ¿qué pasa? El empleador siempre está negociando o le están planteando cuestiones que no son típicamente gremiales, que son cuestiones a veces individuales de un trabajador, que no son cuestiones de condiciones de trabajo, que es lo que tiene que digamos, reivindicar, ¿no? un sindicato. Yo como abogado me enfrento permanentemente a planteos sindicales y reuniones en donde se está hablando de por qué lo sancionaron a un trabajador a mediodía, ¿entendés? Cuando el trabajador tiene todas las herramientas legales para concurrir con su abogado, ejercer su defensa, pero no, ahora todo se ha transformado en un sindicalismo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo veo yo haciendo el paralelismo entre el Estado y el sindicalismo, ¿no? Es decir, vos fíjate, el Estado y el sindicato son las únicas organizaciones, Marzán, que en una sociedad tienen la legitimidad de la violencia. El Estado, lógicamente, tiene el monopolio de la violencia frente a delitos, la violencia de cobrarte impuestos, la violencia, y eso es una violencia legítima. Y la otra organización de la sociedad que tiene ese privilegio son los sindicatos, que pueden excederse en su poder, abusar, hacer piquete, ocupar fábricas, hacer paros por cualquier cosa, transformando la huelga en la violencia, y no hay ninguna consecuencia en nuestro ordenamiento jurídico a esas actitudes. Entonces, yo no tengo ese poder, tú tampoco, otras organizaciones sociales tampoco tienen ese poder, y mucho menos tienen todos los privilegios de los que goza el sindicalismo como organización, el representante sindical con sus fueros, sus leyes antidespido, etcétera, que no lo goza la otra parte de la sociedad, los ciudadanos comunes. Entonces, hasta que en Uruguay no se termine los privilegios de la casta sindical, esto no va a terminar nunca. Entonces, Marzán, ponete en el lugar, porque yo decía, el mercado capta las señales y la señal de Yasaki es una mala señal, muy mala.
Deja que hacerte es captada por el mercado. ¿Eh? deja hacerte un paréntesis y una pregunta ahí. A ver, estuvo en la televisión de aquí de Uruguay Gabriel Murara, que es el vicepresidente de la Cámara de Industria. Él dice estos datos para que la gente sepa por qué el sindicato, lo que está explicando Nacho, es parte del socialismo empobrecedor. Estos trabajadores cobraban entre 55,000 y 60,000 pesos. Es decir, que pues, el salario mínimo aquí está entre 22, 23, una cosa esa. Esta gente cobraba 3 veces eso. Dice, el problema de productividad, en un ejemplo, nos planteó el vicepresidente de la Cámara de Industria, dice, en Uruguay se construían esto llevando aparte 4 partes, mientras en Paraguay se construyen 5. Es decir, sin tantos sindicatos, sin tanta gente. Los altos costos son un 20% más altos que en Paraguay. Es decir, que es para donde se va. Y el otro dato es los demasiados, como tú dices, los constantes paros por cualquier cosa. Y entonces, a mí me venía la pregunta, ¿tú no crees que también esta estampida de Yazaki, Toyota también se sabe que está también, no también tiene que ver con el ministro de Trabajo que entraría en marzo, que es un comunista? Bueno, por supuesto, es justamente a lo que iba. Sí, por eso. Altos costos, un sindicalismo hegemónico. ¿Y cuál es la perspectiva de una empresa aquí adelante con el gobierno que viene? Lo dijimos, un comunismo cavernícola. Entonces, los ejecutivos de las empresas, los accionistas, los directores, los gerentes, tienen en cuenta todo este escenario. Entonces, ¿qué perspectiva para futuro tienen? ¿Qué seguridad? A ver, te pregunto, ¿cómo va a ser la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo con Castillo como ministro, que es comunista? No, ya lo dijo ya, que a raíz de esto, él dice que los trabajadores deben tener más derecho aún. Los trabajadores se quejan de perder el trabajo, no de que lo trataran mal, no de que cobraran mal, no de que esto, pero los mismos trabajadores que son rehenes de los sindicatos, como tú explicas, los mismos trabajadores no se acaban de dar cuenta que esa gente que ahora está en asamblea con ellos son los culpables de su desgracia, porque esa es la realidad. Exacto. Es así. Saludos. Y la empresa, las empresas se dan cuenta que ellos van a tener un ambiente hostil en el Ministerio de Trabajo, porque la negociación va a ser de 3 partes, pero en realidad son 2 partes contra una. Sí, seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, yo te digo, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda, ¿no? ¿Por qué uno dice que hay muchos motivos por el cual un sindicato es antisocial? Porque generalmente sus reivindicaciones están por fuera, alejadas a la productividad, ¿verdad? Es decir, el valor de su trabajo, ellos quieren más y más, ese es su lema, pero nunca sus pretensiones de aumento de salario están atadas o relacionadas con la productividad. Entonces, cuando vos distorsionás la tasa de precio, ¿no?, del salario, y vale más el trabajo que el valor de los bienes que vende la empresa, es decir, la productividad, de alguna manera el empresario, la empresa, va a ajustar esa variable por algún lado, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde la va a ajustar? Por ejemplo, la va a ajustar en un aumento de precios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Va a salir todo más caro, y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que toda la sociedad, todos los otros trabajadores, terminan pagando las reivindicaciones y los privilegios de un sector específico de la sociedad. Ahí vos tenés una injusticia social generada por el sindicalismo, que a raíz de sus pretensiones elevadas, por fuera de la productividad, generaron un aumento de precio que todos tenemos que pagar, ¿verdad? Eso es parecido a cuando decimos que queremos ponerle impuesto a las empresas, a los ricos. Bueno, ¿quién termina pagando los costos de ese impuesto? Los pobres, los trabajadores, porque el empresario va a trasladar esos costos a precios de sus bienes. Con el sindicalismo, eso está bueno hacer la asociación, sucede lo mismo. Cuando el sindicalismo distorsiona los precios del salario y quiere cobrar más, ¿hacia dónde va eso? Todos esos privilegios los termina pagando el pobre de la sociedad, que no tiene nada que ver con ese sindicato, pero que termina pagando más un clavo en una ferretería porque el sindicato metalúrgico logró conquistas laborales. Y si no se paga con aumento de precio de todos los productos, Marzán, se paga con desempleo o con reducción de las plantillas de trabajo o con querer bajar los salarios de alguna manera. Entonces, esto es una explicación que uno intenta hacer lo más sencilla posible para que la gente entienda que el sindicalismo repercute y es nocivo
muchas veces para toda la sociedad. Y al jugar con la extorsión, juega con la extorsión no solo contra el empleador, sino también contra los propios trabajadores, muchas veces no sindicalizados, que de alguna manera lo extorsionan para hacerse del sindicato, porque si no son del sindicato, bueno, ya saben lo que uno pasa, el bullying que le hacen, el mal ambiente, lo persiguen, etc. Y muchas veces, una de las cosas que la gente no se da cuenta es que la principal herramienta de extorsión de un sindicato es la población en general. ¿Por qué? Porque cuando los sindicalistas, por ejemplo, hacen paro de la recolección de basura o el transporte, generan en la opinión pública una presión tal hacia el empresario por las condiciones y los daños que está ocurriendo en la sociedad, estas tácticas extorsivas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, de alguna manera, estas herramientas se desnaturalizan por completo y claro, terminan. ¿Por qué también decimos que es antisocial? Porque muchas veces vivimos en la mugre por paros de la recolección de basura. Ahora que tú hablas de eso, en los años 20, en el Nueva York de aquel tiempo, la mafia neoyorquina, las 5 grandes familias, eran los que controlaban la basura. Y cada vez que querían hacerle presión al Estado, mandaban a parar los sindicatos, porque siempre ha sido un movimiento mafioso los sindicatos. La gente no acaba de ver eso, es una mafia. Ahora, Nacho, voy a aprovechar y te voy a poner otro segmento de lo que está pasando con Yasaki para que tú sigas explicándonos por ahí. Entonces continuamos contigo para que la gente tenga el plano completo. El futuro ministro de Economía dice que lo que más le preocupa del cierre de Yasaki es la pérdida de 1.200 puestos de trabajo. Sobre todo, explicó, por el perfil de las personas que trabajaban allí, que eran en su mayoría mujeres y jefas de hogar. Que efectivamente tenemos problemas de costos para una industria de estas características, que produce un producto de estas características y que está en condiciones de producirlo en otras zonas del Mercosur, era algo que sabíamos. Uruguay, por diversas razones, es un país caro. Para Udone, los problemas de competitividad de Uruguay explica la salida de Yasaki por encima de los conflictos sindicales. Las relaciones laborales en Uruguay son más rigurosas, por decir, que en otros lugares de la región, pero están lejos de ser algo inmanejable. Quienes vengan a tomar decisiones de inversión en Uruguay tienen que saber 2 cosas. Una, que es un país que no es barato y que vamos a tener dificultades para hacerlo barato, porque hacerlo barato supone hacer que el costo de la mano de obra sea barato, algo que nosotros, por lo menos del Frente Amplio, no vamos a promover. Udone duda sobre si los países de la región podrán mantener en el tiempo las condiciones prometedoras de la actualidad. El futuro ministro planteó que es necesario encontrar una manera de que los costos de trabajo sea lo más productivo y eficiente posible, con tecnología e innovación. El economista descartó que haya un riesgo de corridas de empresas en el sector industrial. ¿Qué te parece? Y bueno, desilusión. O sea, no, el problema no es, evidentemente, que para una persona que va a integrar un gobierno y debería tener una proyección un poquito más amplia, el problema no es solamente los 1.200 desempleados. Eso fue algo es concreto, es lamentable. Para un político, para un ministro, el problema tiene que ser el futuro del país. Y él tiene que ver cómo seduce a los capitales y a los inversionistas, a las empresas, para que vengan a Uruguay. Cuando él dice, él lo que está diciendo es: no vamos a achicar el Estado, no estamos dispuestos a bajar absolutamente nada, los que vengan van a tener que venir en estas condiciones, porque nosotros no la vamos a cambiar. Entonces es afrontar un problema sin brindar ningún tipo de solución. Entonces, la verdad que, no hay una perspectiva de achicar el Estado. Tenemos un problema regional, que es más barato los otros países. Bueno, ellos tienen que plantear una solución para que no haya más Yasaki. Yasaki ya sucedió, lamentablemente. Ahora, ellos como políticos tienen que tratar de evitar que no haya un efecto dominó Yasakis. Y estas declaraciones del ministro no son muy alentadoras para que eso suceda, ¿verdad? Eso es la perspectiva que yo tengo. Esa es la perspectiva que yo tengo. ¿Con qué se van a enfrentar? ¿Qué empresa va a venir en estas condiciones? Es decir, las autoridades del país te dicen: vengan, pero miren que acá es carísimo, no son competitivos y tienen un rígido esquema laboral. Listo, no viene nadie en esas condiciones. Nadie va a venir. ¿Quién va a poner la plata en un escenario así? Decime.
Sí, y no es eso, porque ya están hablando que cuando entre Castillo, están hablando de ponerle más trabas a las empresas. Ya estaban hablando ahora, Abdala, de que las empresas no se podían ir así como así. Esta gente va en contra de la libertad. Una empresa se va, está en un lugar hasta que crea que le va bien, porque todo eso es dinero. Cada vez que esta gente paraban, acuérdense, Yazaki era una empresa de autopartes, que salían partes de ahí, y de ahí entonces conformaban una obra mayor. Es decir, cada vez que esta gente paraban la producción de las otras plantas. Entonces, ellos no acaban de entender. En primera, no dan empleo, no crean empleo porque no lo crean, son unos parásitos. Eso empezando por ahí. Y en segunda, siguen tratando de agarrar al empresario, que es el que genera la riqueza, el empleo, el trabajo, de agarrarlo por el cuello. Dice lo que no es barato se lo podría explicar a los chinos en Artigas, por ejemplo. Y por acá dice también, pero no, eso me lo explicaría a mí si tratase de hacerme un hueco ahí. Y también nos dice por acá, dice, así que los chinos seguirán llevándose el material y trabajándolo ellos, en lugar de hacer hueco a otros que con el material darían trabajo a uruguayos. Es así realmente. Bueno, Nacho, sigue. Hasta que nosotros no terminemos de ver al empresario como nuestro enemigo, hasta que no dejemos esa mentalidad de lucha de clases, de que el empresario es explotador, nosotros nunca nos vamos a asociar con quien nos da trabajo, ¿verdad? Sino que le vamos a creer a sindicalistas que se aprovechan de la necesidad de los trabajadores, pero que a la postre generan más daño de lo que, de lo que ya ocasionan. Te venden protección, pero te desprotegen. Y la gente de Yazaki es un ejemplo de ello, ¿verdad? Porque vos ponete a pensar, hablando del ministro, que decimos, caro, no hay competencia, la legislación laboral es inflexible, una intervención absoluta del Estado, del sindicalismo y de las leyes laborales. Y el ministro te habla de que están proponiendo reducción de la jornada, aumentar el salario mínimo y todas esas cosas. Bueno, ¿qué futuro? ¿Entendés? O sea, el futuro no es bueno, pero no porque uno proyecta vacío de contenido, por las acciones y por las propias declaraciones de los futuros gobernantes. Entonces, el Uruguay, nosotros no vamos a crecer económicamente como no venimos creciendo ya hace años, si seguimos con esta idea de la plusvalía y el empresario malo, ¿viste? El empresario socio nuestro, cuanto mejor le va a la empresa y más produce, mejor vamos a estar nosotros, más estabilidad vamos a tener, más salario vamos a tener, pero el salario no se consigue bajo el garrote del sindicalismo. Porque si vos conseguís las cosas que vos consigas por encima de la productividad, es a costo de toda la sociedad. Ese es el mensaje que tiene que quedar. Por eso es injusto. Las conquistas laborales en sectores que el sindicalismo nos venden como buenas. Porque las terminamos pagando todos nosotros con aumento de precios o desempleo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la perversión del sistema? Es que, de alguna manera, fíjate vos, Marzán, que continuando con un poco esta ilógica, ¿no? Se da la paradoja es que es todo un engaño, es una ilusión, porque a vos el sindicalista te dice, ganamos más salario, después sube todos los precios, y tu salario real termina siendo menos que antes, muchas veces, ¿verdad? Entonces, después pasa el tiempo, y todo esto queda diluido, nadie se acuerda, y volvemos al círculo vicioso a culpar al empresario porque no da la plata, porque el salario tiene que ser más, y en realidad nos olvidamos e ignoramos el verdadero culpable de todo esto, que fue el sindicato. Es el sindicato el que pone en riesgo muchas veces los puestos laborales. Es la verdad, es así. No, y este ha sido el ejemplo más grande. Dice que el aporte de la empresa Yazaki a la previsión social era de un 30%. En Paraguay es un 10%. También estuvo ahora, dice el subsecretario de Trabajo, que sale ahora, dice que están buscando la forma de que Yazaki encuentre un consultor para tratar de financiar
la reinserción laboral de los trabajadores. Una empresa que ya se fue, una empresa que ustedes los hicieron huir, escapar. ¿Usted cree que va a buscar algo para los trabajadores? A los trabajadores le van a pagar el despido, lo que le deban, y se van a ir. El criterio de los trabajadores es que perdieron la gallina de los huevos de oro, pero no pensaron así cuando iban los agitadores comunistas a estar agitando en los lugares de trabajo. Y ahora, para colmo, los tienen ahí dando muela, porque realmente yo sé que se sienten mal, yo sé que se sienten dolidos, perdieron su empleo, pero no son capaces de decirle. Ustedes aquí lo único que han hecho es embarcar a las 1.200 familias, las tantas mujeres, madres, todas esas cosas. De los reclamos que iba a hacer el sindicato era que si cómo tenían que lactar las mamás, las madres, que tenían que darle chance, que a ver, pues, esto es una empresa, esto es un centro de trabajo, y es así. Entonces, buscando esas conquistas, esas 6 horas de trabajo, y págame lo mismo, 6 horas de trabajo y págame 8, dame más descanso que nadie, voy a parar por cualquier cosita, voy a parar para hablar que en Cuba hay un bloqueo supuestamente. Entonces va a llegar a todo eso. Trabajadores de Uruguay tienen que darse cuenta de eso, que tener trabajo, aparte, que es lo que nos resuelve la vida, sí, porque si no puedes, si no eres autónomo y no eres capaz de crear tu propia empresa, pero alguien lo hizo y te contrata y te paga y tiene esa justeza, como están diciendo ahora, porque ahora todo el mundo ahí lo que está reclamando es la vuelta del trabajo, pero hay socialistas en las redes comunistas de esto diciendo que no, que era el atropello de los oligarcas, el atropello de las transnacionales, tratándole de cambiar el giro a la cosa. Nacho. Totalmente. No, totalmente es así. Totalmente es así. La verdad que, digamos, el éxito empresarial, ¿no? O la prosperidad que pueda conseguir una empresa y los trabajadores no puede depender de la hostilidad del sindicato, del sector. ¿Te das cuenta? Porque vos, fíjate qué desigualdad o qué competencia desleal se genera con este sindicalismo por sectores que bueno, dependiendo de cómo sea tu sindicato, la empresa va a ganar más o menos. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo una economía puede funcionar así? Es imposible, Marzán. Vos no podés funcionar diciendo, bueno, mira, yo creo, la empresa constructora tiene el sindicato que es el Zunca, que es fuerte, entonces golpea mucho, y esta otra empresa que es, no sé, metalúrgica, diciendo cualquier pavada, ¿no? Pero, es decir, comparando sindicatos, bueno, el que sea menos hostil, entonces vos vas a tener mayor ganancia, o te va a ir mejor en el Uruguay, dependiendo en qué sindicato caigas. ¿Te das cuenta? Y no puede marchar una sociedad de esa forma, ¿no? Acá todas las soluciones que se tienen que implementar para lograr un país más barato, más competitivo, para lograr que una empresa pueda crecer, no se están haciendo y no hay intención de hacerlo. Eso ha salido de todas estas declaraciones que hemos escuchado y que siempre, como ellos, nunca son los responsables. Entonces ya es hora de que la gente pueda advertir y desengañarse alguna vez, poder entender que los verdaderos responsables, entre otros, son ellos. Ellos son la causa del desempleo de hoy de la gente de Yasaki. Y salen a hablar como si fueran víctimas. O sea, ¿qué van a hacer ellos ahora por los 1.000 trabajadores que están en la calle? No. Cuando fogonearon todo, los paros y le dieron para adelante. ¿Qué van a hacer por esa gente? ¿Sabes lo que quieren hacer ahora? ¿Sabes lo que va a suceder? Vamos a tener que pagar todos los privilegios de un subsidio por desempleo a 2 años en vez de a 6. Y eso lo pagamos todos nosotros. ¿Te das cuenta? Porque eso es un privilegio. Cuando todos los trabajadores del almacenero acá, que queda sin trabajo y tiene derecho a seguro de desempleo, son 6 meses, bueno, los políticos empiezan a erosionar ese derecho que es general y le empiezan a conceder, por estas cuestiones que son de opinión pública, que venden. Entonces, ahora están buscando la forma de que a los desempleados de Yasaki le den 2 años de seguro de paro. Pero eso es injusto también. Es injusto con todos los desempleados en Uruguay que no tienen derecho a eso. ¿Y cuál es la diferencia? Que me expliquen. ¿Cuál es la diferencia de una persona que fue echada o que cerró el almacén y era un trabajador de un almacén con el trabajador de Yasaki? Entonces empiezan a generarse todos estos privilegios, ¿verdad? Que generan una verdadera injusticia en la sociedad, ¿verdad?
Sí, esa es la realidad. Vamos a poner otro tramo de toda esta cuestión de Yasaki para después ir cambiando para el otro tema. Algunos contratos los tuvieron que cumplir de otros países por los problemas que han tenido acá. Y decide irse de Uruguay por los altos costos y bueno, y las paradas continuas que han tenido a nivel sindical. Se hacen 4 unidades, en Paraguay, por ejemplo, se hacen 5. Yo creo que ellos agotaron todas las instancias porque... ¿Ellos quiénes, perdón? La empresa, Yasaki. Lo que tenemos que tener es una muy buena productividad para poder mantener eso. Si tenemos salarios altos, costos del Estado altos y además no tenemos una buena productividad, se van a seguir repitiendo casos de estos. Andaban entre alrededor de 55, 60 mil pesos mensuales. Todos tienen que estar comprometidos en el tema productividad y así ha funcionado con las empresas que hoy existen para la industria y sobre todo para la industria que tiene mucho valor agregado. Ahí es donde está más complicado el tema. ¿Saben por Nosotros no tenemos una lista de otras empresas, como no teníamos tampoco en el radar a Yasaki. Yasaki fue una empresa que el año pasado exportó 70 millones de dólares, ¿no? Que hoy Uruguay los pierde de exportación. Porque yo diría que en las últimas 3 administraciones venimos perdiendo competitividad. Para mí el costo laboral no me preocupa si tengo una muy buena productividad. Esa es la realidad. Nacho, seguimos contigo. Totalmente. Bueno, ahí un poco lo que hablábamos, ¿no? El señor que habló ahí justamente habla de productividad, cuestiones que hacen a un crecimiento, de los altos costos. Y bueno, nosotros tenemos que cuidar, Marzana, a quien genera la riqueza, a quien nos da trabajo. No podemos verlo como un enemigo. Y eso es lo que sucede acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una perspectiva para adelante que no puede ser confrontativa. O sea, generar caos y conflictos dentro de una empresa es todo negativo. No termina ganando nadie, porque puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. La conquista que vos creés que tenés hoy, y que capaz que te llenás la boca de lo que lograste, mañana es el cierre de la empresa, o es el despido de la mitad de la plantilla, o es el aumento de precio a toda la sociedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y el fin no justifica los medios y no justifica para el Estado y no lo justifica para el sindicalismo. Y es injusto todos los privilegios, insisto, que tiene el sindicalismo en comparación con toda la sociedad. Y eso no está bien, eso está muy mal, porque genera todo esto que estamos hablando, porque es imposible que esta violencia, este abuso de poder y exceso de poder sea implementado por los representantes sindicales o por los propios trabajadores que están ahí, si no hay un ambiente que le permita hacer eso, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos todavía este ambiente que apaña estos excesos, va a ser muy difícil cambiar, ¿verdad? Esa es un poco la cuestión. Ahí está. Bueno, Nacho, has explicado muy bien esta parte. Si tiene algo más en el tintero. No. Creo que el intercambio fue rico, fructuoso y era un poco eso lo que íbamos a hablar. Y bueno, vamos a ver, esperemos que... Seguimos en contacto nosotros, así que cualquier cosa, cuando tenga algo que decir del mismo curso que quieres dar, después tenemos que hablar del libro, hay que hablar del libro. Sí, cómo no. Y bueno, ¿sabes? Las puertas están abiertas. No te preocupes que la realidad nos va a ir llamando. Sí, no, cada vez que surja algo te voy a decir, oye, ven para acá que tenemos que discutir esto. Siempre es un gusto encontrarme contigo, Marzán, charlar un poquito de todas estas cosas, charlar un poco de la realidad. Y bueno, y si eso para la gente que te mira y te escucha puede ser rico, bueno, buenísimo. El objetivo está cumplido. Yo te agradezco por los espacios que me das siempre, indudablemente. Y bueno, estoy a la orden como siempre. Espérate, te preguntan que dónde se puede comprar el libro. El libro lo puedes comprar yo tengo la página web, en filosofialiberal.com. Ahí tienes un link donde lo puedes comprar. Lo puedes comprar por Mercado Libre o te diriges a mi WhatsApp directo y yo tengo stock, te puedo enviarlo directamente donde tú me digas, por ahí. Pero lo encuentras en Mercado Libre de Uruguay y Argentina, encuentras el libro para comprarlo. Y después está en Amazon, pero si sos de Uruguay, lo puedes comprar directo conmigo o en la plataforma Mercado Libre. En Amazon. El libro se llama La fuerza de la libertad.
Por un despertar intelectual. Rompiendo la cadena del socialismo no se ve porque está en amarillo, pero, Sí, no se ve mucho. al final pero bueno, La Fuerza de la Libertad, doctor Ignacio Zuparo, este libro, un buen libro para los amantes de la libertad, realmente, que es así. Bueno, Nacho, un placer. Nosotros de todas maneras vamos a seguir en los días que sigan promocionando tu libro y bueno, y todo lo que yo siempre cuando hoy veo tu artículo le digo a la gente en mi Facebook compartí tal cosa y así, los que me siguen por Facebook también, y entonces por ahí está. Así que dice David Águila que Amazon genial, bueno, lo van a buscar por Amazon porque ya la gente está más acostumbrada a andar con Amazon, que bueno, lo tuyo que se compre el libro y se venda, es lo importante, y por las ideas que tienen, que están muy buenos, así que lo recomiendo. Así que Mercado Libre, mientras se pone unos meses más, porque no tengas duda que se va a ir. Dice que Mercado Libre también se va, José Atilio. Dice Javier por acá. Gracias, Zuparo, te están dando las gracias, ¿verdad? Muchas gracias, Nacho. Y bueno, nos vemos. Bueno, nosotros podemos contar. Sí, claro, seguro. Y a la orden y agradecido. A partir de marzo, tú vas a ver que nos vamos a ver más seguido. Cuando empiecen a tirar todo lo que viene para acá, que marzo va a ser, ya tú sabes. Oreo. Vamos a seguir dando la batalla por las ideas y cultural. Hay que seguir, hay que cambiar muchas mentes, que las mentes se han quedado paradas en el tiempo y todavía creen que el socialismo sirve, y eso es una mentira. El socialismo no sirve para nada, es una realidad. Muchas gracias, bueno, Nacho, que pasen buen fin de semana. Un placer. Sí, dale, gracias. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.